voy a compartir un ejercicio de los que tenían ustedes que resolver. El segundo ejercicio dice: un banco de sangre funciona 5 días a la semana. En cada día se puede atender un número no determinado de donantes, ¿sí? Número no determinado de donantes. ¿Qué significa eso? Eso significa que no sabemos exactamente cuántos donantes puede haber en el día. A cada donante se le solicita nombre, sexo, peso, edad, peso y tipo de sangre. Ok, este sería entonces la información de entrada. Y el tipo de sangre dice que puede ser A, B o A0, o bueno, O. No, debe ser 0. O AB. Entonces tenemos 4 tipos de sangre. Aquí pone una especie de ejemplo gráfico de cómo podría ser la data que se va a capturar. Por cada día de la semana habrá entonces que capturar el nombre, el sexo, el peso y el tipo de sangre. Aquí tenemos que se va a trabajar los 5 días de la semana, así que esto automáticamente sugiere, entonces esto sugiere 2 ciclos. Un ciclo que va a controlar los días, este será un ciclo, y habrá otro ciclo, entonces por cada día, que es el que va a controlar básicamente esto, los datos. Okay, aquí tendríamos entonces 2 ciclos: el ciclo de los días y un ciclo para los datos. ¿Ok? Según lo que dice el problema, ¿qué tenemos? Pues tenemos que este ciclo puede ser un ciclo for. ¿Por qué puede ser un ciclo for? Porque va desde 1 hasta 5. Son los 5 días de la semana. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que el segundo ciclo, el de los datos, no es un ciclo, o sea, en otras palabras, es un ciclo condicional. ¿Por qué es condicional? Porque me dice que no se sabe cuántos cuántos registros o cuántas personas se van a procesar. Este ya empezó a fallar. Va, algo así como eso. Entonces, hay 2 ciclos: un ciclo para y un ciclo condicional. En el condicional, pues nosotros podemos meter en este ciclo, podemos meter un mientras. Aquí hay que revisar otra cosa. Primero, el ciclo externo es el ciclo del para, y el ciclo interno es el ciclo mientras. ¿Ok? Ahí tenemos entonces. Este ejercicio requiere 2 ciclos: un ciclo para como primer ciclo y un ciclo mientras como segundo ciclo. Son ciclos anidados. ¿De acuerdo? Bueno, ahí entonces esto es simplemente a manera de información para analizar cómo es la data. ¿Qué es lo que me pide? Pues lo que me pide es determinar para cada persona si es apta
para ser donante. ¿Cómo sabemos si es apta para ser donante? Pues tiene condiciones. Tiene que tener entre 18 y 60 años, una condición, y el peso debe ser superior a 50 kilogramos. Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice calcular la cantidad total de litros de sangre que donaron diariamente si cada donante se le extrae medio litro de sangre. ¿Ok? Esto pues sugiere para cada tipo de sangre, que según como lo sabemos, según como lo dice aquí, hay 5, ¿hay cuántos? 1, 2, 3, 4. Entonces serían 4 contadores en ese caso, 4 acumuladores, perdón. Serían 4 acumuladores para poder llevar esta parte. Un acumulador para cada tipo de sangre. La parte C dice qué peso promedio tienen los hombres que donaron sangre entre el martes y jueves. Eso quiere decir que será martes, será miércoles y será jueves. Los 3 días. Peso promedio. Para calcular el peso promedio necesito dos cosas. Necesito contar los hombres en esos 3 días y necesito acumular el peso. ¿Ok? Para poder calcular el promedio. ¿Qué mujer tenía menor peso entre las que donaron sangre del tipo AB en la semana? ¿Qué mujer tenía el menor peso? Esto es simplemente calcular un menor. Calcular un menor, no me piden, bueno, aunque aquí me dice qué mujer, así que quiere decir que necesito el nombre. El nombre de la mujer que tenía el menor peso. Ok, esas son las 4 preguntas que hay que responder a esto. ¿De acuerdo? Entonces, pues empecemos. Ya sabiendo esa información, ya conociendo esa información, bueno, entonces empecemos nuestro dev. Como ya lo sabemos, por aquí nos vamos a Project, nos vamos a aplicación de consola. Vamos a ponerle aquí. Teoría general. Vamos a salir un momento aquí atrás. Vamos a ponerle clase 4. Clase 4. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya estamos preparados para empezar nuestro ejercicio. Aquí hay que recordar que hay que escribir una especie de preámbulo, que es esto que está aquí. Para la salida por pantalla, para los decimales, para el formato.
Ok, cuando se imprima la data, entonces nos salga el formato. Aquí empezamos con la precisión para los decimales. Bueno, según lo que tenemos, necesitamos hacer un ciclo para, así que vamos a declarar la variable i para el ciclo para. Okay. Vamos a declarar otras variables que según este enunciado dice que vamos a leer el nombre, el sexo, la edad y el tipo de sangre. Para el caso del nombre tiene que ser de tipo char, digamos que va a tener 25 caracteres. Para el caso del sexo es un solo tipo. Para el caso del tipo de sangre va a tener dos caracteres máximo, pero necesitamos declararlo de tipo de 3. ¿Por qué lo vamos a declarar de 3? Porque aquí dice que puede ser AB 0 o AB. Ok. Perfecto. Ahí tendríamos las variables de entrada. Estos son variables de entrada. Igual que esto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a declarar otras variables que vamos a necesitar para ir respondiendo las preguntas. Según esto, dice, determine si una persona es apta para ser donante. Bueno, ahí no necesitamos una variable. Calcule la cantidad total de litros de cada tipo que donaron diariamente. Son 4 tipos, así que habrá que declarar esto se puede hacer con un arreglo, pero lo vamos a hacer con 4 variables. Entonces, cantidad del tipo A, cantidad del tipo B, cantidad del tipo 0, cantidad del tipo AB. Cada una de estas, por ser un acumulador, debe inicializarse en 0. Esto se puede hacer así, o si queremos también podemos hacerlo de la siguiente manera. Inicializar. Vamos a hacerlo de esta forma. Ahí inicializaría las 4. Okay, entonces aquí le podemos colocar como mensaje para los litros de sangre por cada tipo. A ver qué más hay. Cantidad de litros de cada tipo. ¿Qué peso promedio tienen los hombres que donaron sangre entre martes y jueves? Dijimos que para poder calcular ese peso promedio necesitábamos contar cantidad de hombres y necesitábamos acumular
el peso, sumatoria de peso, que también lo vamos a poner, lo voy a declarar entero, la sumatoria del peso, porque aquí el peso lo estoy declarando entero, así que lo podemos hacer de esa forma. Perfecto. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué peso promedio tienen los hombres? Esto es lo que estábamos calculando, ¿no? Que donaron sangre entre martes y jueves, ambos inclusive. ¿Qué mujer tenía menor peso entre las que donaron sangre del tipo AB en la semana? Entonces, para esto necesitamos declarar el nombre de la mujer con menor peso. De 25. De 25. Pero además necesitamos llevar el menor peso. Este menor peso lo vamos a inicializar en un número grande para el tema del cálculo del menor. Lo podemos inicializar fácilmente en 1000 porque ninguna persona pesará 1000 kilos. Que no tenía menor peso. ¿Ok? Bueno, ya con esto, aquí podemos decir que este es para la mujer con menor peso del tipo AB. ¿Ok? Y con esto sería para cálculo del promedio de peso de los hombres. ¿De acuerdo? Bueno, ahí estamos. A ver, dijimos, o según el enunciado, dice que se va a trabajar 5 días a la semana, de lunes a viernes. ¿Ok? Entonces, el primer ciclo será un for desde i igual, podemos decirle que de i igual 1, mientras que i sea menor o igual que 5. Este sería nuestro el ciclo más externo del que hablamos. Luego, dentro de este for, tendríamos que colocar otro ciclo, que es un ciclo condicional, un repitamientos. Este sería ciclo externo. Este sería nuestro ciclo interno. ¿De acuerdo? En este no hay nada que hacer. En el segundo vamos a empezar a pedir los datos. Así que vamos a pedir como primer dato el nombre. El nombre de la persona, y le vamos a decir que cuando introduzca un asterisco igual a fin. ¿Por qué lo tenemos que hacer de esa forma? Porque el ciclo se debe repetir un número, no un número infinito, sino un número no conocido de veces. ¿Ok? Hay un procedimiento que se llama sayInt getLine. Okay, en donde vamos a leer el nombre y que le vamos a decir el tamaño. Vamos a poner el entrador. Aquí lo que vamos a decir es que
mientras nombre en la posición 0 sea diferente del asterisco, el proceso se va a repetir. ¿De acuerdo? Vamos a probar esto antes de seguir. Aquí el siguiente, vamos a pedir el sexo. El sexo es solo un carácter, así que estará con leerlo con 6. Vamos a probar esto primero. Lo guardamos y lo cumplimos. Cumple perfecto, lo corremos. Aquí introducimos Pepe, introducimos sexo. Ok, perfecto, está muy bien. Vamos a volverlo a correr para saber que lo termina. Perfecto, ya tenemos eso listo. Pedimos sexo, ¿qué más era? Sexo, tipo de sangre, tipo de sangre tiene que ser A, B, 0, 0 o A. Vemos el sexo. Ya debería ser 2. A ver, nombre, sexo, tipo, viene la edad. Esto no es sexo, ¿no? Pues tipo sangre. Aquí sería edad. Y peso. No falta ninguna. Tenemos el nombre, tenemos el sexo, tenemos el tipo de sangre, tenemos la edad y tenemos el peso. Perfecto. Y aquí finalmente nos faltaría volver a pedir el nombre. Con esto tendríamos entonces ya la data completa. Si compilamos aquí, todo está perfecto. Vamos a empezar entonces a resolver las preguntas. Determine para cada persona si es apta para ser donante, siendo necesario tener entre 18 y 60. Entonces, para eso, preguntamos si la edad es mayor que 18 y la edad es menor que 60, si está en ese rango, quiere decir que puede ser donante y con un peso igual o superior a 50. Y aquí mismo podemos preguntar si el peso es mayor o igual que 100.
dice así. Entonces decimos mencionar y ya está. Bueno, ya tenemos resuelta una. Calcule la cantidad total de litros de cada tipo que donaron diariamente. Bueno, entonces aquí tenemos que empezar a preguntar. Podemos empezar a preguntar o podemos hacer un switch. Un switch con el tipo de sangre. Si es de tipo A, entonces acumulamos CA más igual medio litro, 0.5. Si es B, si es 0, y si es AB. Ahí estaríamos resolviendo el acumulador para cada tipo de sangre. Bien, ya tenemos esa resuelta. ¿Qué peso promedio tienen los hombres que donaron sangre entre el martes y el jueves? Bueno, para eso ¿qué dijimos? Dijimos que teníamos que contar y acumular. Entonces, aquí, primero vamos a preguntar sexo es igual a M, masculino, si es masculino y además, bueno, esto lo podríamos hacer, pero lo voy a hacer así separado. Si I es mayor o igual, a ver, estoy pensando cómo sería mejor. No, de todas maneras da igual. El lunes sería 1, el martes sería 2, el miércoles sería 3, así que mayor o igual que 3 y la I tendría que ser menor o igual que 5. No, ¿era qué? Miércoles. Ah, no, era martes, ¿no? Martes es 2 hasta el jueves, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Este voy a quitar. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es acumular peso. Ese peso más igual peso. Y contar. CH. Ese peso está inicializado. Ahí está. ¿De acuerdo? Hemos resuelto lo de la parte C. ¿Qué peso promedio tienen los hombres? ¿Qué mujer tenía menor peso?
entre las que donaron sangre de tipo AB. De acuerdo, vamos a poner aquí entonces esta llave porque necesito resolver aquí este. Oh. Pues si no es hombres, entonces será mujer. Y para el caso de las mujeres necesitamos averiguar si esta ya no la necesito. Si tipo de sangre, si tipo de sangre es igual, aquí tenemos que usar una función que se llama strcmp, tipo de sangre contra si es 0 es porque son iguales, así que lo voy a hacer de esta forma. Y aquí vamos a preguntar por el mayor. Si era el peso, ¿no? Tu mujer tenía menor peso. Profe, disculpe, una pregunta. El STRSMP la usamos para No, que no, la AB no. la convierta en mayúscula, Lo ¿sí? que hace es O sea, si la comparar pone en minúscula. dos cadenas. ¿Por qué hay que comparar dos cadenas? Porque resulta de que tipo S es... Oh, aquí no me va a funcionar. Tipo S es una cadena, ¿sí? Si observas aquí, a ver dónde está declarada tipo S. Está tipo S declarado para tres caracteres. Cuando se trata de una cadena, entonces tenemos que utilizar una librería para poder comparar para poder para poder comparar Ah, ya, este ya me acordé, ya me acordé. cadenas, ¿sí? Cuando Gracias. es un solo valor, cuando es un solo carácter, perdón, lo podemos hacer con el doble igual y las comillas simples. En el caso del sexo, sexo está declarado, ¿dónde está? Aquí está, aquí. Está declarado de tipo char. Así que basta con compararlo con el doble igual. Pero en el caso de tipo S, incluso en el caso del nombre, son cadenas de caracteres y por lo tanto hay que trabajarlas como cadenas. ¿De acuerdo? Estoy viendo que el switch aquí no me va a servir a menos que lo ponga como default. Eso es lo que voy a hacer. Así sí funcionaría, aunque tampoco funcionaría. ¿Por qué? No, este voy a tener que convertirlo a toma de decisiones. No me di cuenta porque, claro, tipo S es una cadena. Y por ser una cadena, no va a ser la comparación con el case. ¿Ok? Ya lo vamos a resolver. Vamos a resolver esto primero. Si las cadenas son iguales, strcom devuelve 0. ¿Ok? Y si no, pues devuelve un valor negativo o positivo. En este caso, queremos comparar si son iguales. Así que si son iguales, si son iguales, devolverá 0. Si devuelve 0, preguntamos si peso es mayor que la variable my. ¿Dónde está? Está ahí. Lo llamamos my. Menor, perdón. Menor. Si peso es menor que menor, entonces
Nos interesa llevar el menor y nos interesa copiar en la variable nom m ¿okay? Entonces si es de tipo AB, entonces quiere decir que es tipo sangre AB, y si el peso es menor que menor, entonces guardo el menor y guardo el nombre de la mujer. Nombre de la mujer con menor peso y tipo de sangre AB. ¿De acuerdo? Ahora vamos a resolver este desastre que puse aquí. Ya sé cómo lo vamos a resolver. Es muy sencillo. Pongo 0 aquí y ya está. Al parecer todo está bien. ¿Qué peso promedio? ¿Qué mujer tenía menor peso entre las que donaron sangre del tipo AB en la semana? Aquí. En la semana. Bueno, ahí está. Falta imprimir. La impresión la hacemos fuera del for. A ver, si no es que, si no hay nada. A ver. Este ya está. Este ya está resuelto. No pasa nada, si ya está resuelto. Calcule la cantidad total de litros. Esto se imprime al final. ¿Qué peso promedio tenían los hombres que donaron sangre? También se imprime al final. Y este también se imprime al final. Entonces, fuera del ciclo para, vamos con resultados. So, cantidad total de litros. Cantidad total de litros. Pero por cada tipo, ¿no? Ya. ¿Qué es esto? No, sin la M. De tipo B. De tipo 0. Y de tipo AB. Ya tenemos eso. ¿Qué peso promedio tienen los hombres? Peso promedio. Peso promedio. Hombres. Ese no lo hemos calculado, pero será muy fácil de calcular porque será ese peso dividido CH.
el peso dividido CH. Y finalmente, mujer con menor peso. Con menor peso, tipo de sangre, a ver. Simplemente no. Ahí está. Compilamos. Perfecto. Y bueno, todo es un choricero de datos, de que solo voy a meter unos. Por ejemplo, Pedro, sexo N, tipo de sangre A. ¿Y qué pasó? A ver. ¿Dónde fue que se fue? F. Tipo de sangre. Ah, el tipo de sangre saltó. Claro. Y está saltando sexo también. Hay un método que se llama para estos casos. Hay un método que sí que funciona, ¿ok? Esto es un error común en el lenguaje C, en este compilador, que algunas veces el buffer del teclado se queda lleno cuando hacemos una lectura de una cadena. Esto es en cadena solamente. Cuando hacemos lectura de una cadena, entonces el buffer está lleno y se salta la lectura. Entonces una solución es hacer el flush para limpiar el buffer del teclado. ¿Okay? Buffer del teclado y no se salte la lectura. ¿Okay? Cada vez que vayamos a hacer un cin, pues entonces habría que hacer el flush para evitar que se salte. ¿Okay? Bueno, aquí a ver, en verdad esto lo quiero cambiar. Voy a ponerle 2 ciclos solamente para que no sea tan largo. Lo ejecutamos. Entonces, por ejemplo, aquí Pepe, sexo masculino, tipo de sangre AB, sí, es donante. ¿Ok? Entonces, yo no había colocado esta llave, lo que quiere decir que todo este proceso se ejecutaba aún cuando no fuera donante. ¿Está claro? Y para que eso no pase, pues hay que colocar la llave. La llave abre ahí y cierra aquí antes de pedir un nuevo donante. Pedimos nuevo donante. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Ejecutamos con las dos. Pepe, vamos a llevar el control. Pepe, masculino, tipo de sangre A, edad 55, peso 70 para que sea donante. Ok. Vamos con María, sexo femenino, tipo de sangre AB, edad 25 y peso 55 para que también sea donante. Vamos con uno que no sea donante, por ejemplo este, sexo masculino, tipo de sangre AB, edad 15 y peso lo que sea, porque no importa, ese no es donante. Salimos para el segundo día. El segundo día, Juana, sexo femenino,
tipo de sangre B. A ver, María, vamos a ponerla dentro de los donantes. Edad 28, peso 59. Pongamos a sexo masculino, tipo de sangre 0, edad 19, pero pongámosle peso 50. Que no entra dentro de los donantes. Porque dice que sí. Porque era mayor a 50, mayor o igual a 50, ¿no? Peso, ¿no? Sí, entonces sí entra como donante. Y bueno, vamos a terminar el proceso. Y aquí está. Debería salir, a ver, con el tipo AB. No, esta no era donante. A ver, esta sí era donante, así que debería salir en el tipo AB, debería salir 0.5 por lo menos. Y no está saliendo. ¿Ok? ¿Por qué no está saliendo? Porque no está pasando por este default. Por el default no está pasando. Okay. Ahí está. Bueno, ahí ya está ejecutando. No sé por qué me salió ese error ahí. De todas maneras, lo voy a dar por terminado.